Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. La 1:12 en Canarias. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya semana tenemos por delante, ¿eh? Porque esta semana va a quedar servida la final de la Liga de Campeones. Mañana a las 9 de la noche, ya sabéis, Arsenal-Atlético Madrid, con el empate a 1 de la ida en el Metropolitano, o sea, todo por decidir. Con muchas miradas apuntando a Julián Álvarez en el Emirates de Londres. La araña es sin duda la gran esperanza rojiblanca en una Champions en la que suma el argentino ya una decena de goles. Va a hacer todo lo que pueda por jugar pese a su maltrecho tobillo. Ha vuelto Jiménez a una convocatoria en la que destacan de nuevo las ausencias de Pablo Barrios y Nico González. El Atleti viene de ganar en Mestalla en Liga con canteranos, dándole descanso Simeone a los titularísimos, y el Arsenal sigue anclado en la azotea de la Premier en solitario tras golear al Fulham 3-0. Aunque la noticia en el entrenamiento de los Gunners ahora mismo es que no se está ejercitando Odegaard. Sería la baja del noruego una baja muy importante para Mikel Arteta. Pero partidazo, con una cita que puede ser histórica para el Atlético de Madrid si consigue clasificarse para lo que sería su cuarta final de Liga de Campeones en su centenaria historia. Y el miércoles se resolverá la otra semifinal. En el Allianz Arena, Bayern de Múnich, París Saint-Germain, tras el 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes. Pues no sé yo si habrá otra hemorragia goleadora, ¿no? El miércoles en la capital bávara, pero promete espectáculo sin duda ese partido de vuelta. ¿Qué dos equipos jugarán la final el día 30 en Budapest, la final de la Liga de Campeones? Se abren las apuestas. ¿Apostamos por el Atlético? Apostamos por los de Simeone. Vete opinando, hombre, en el 628 26 90 92. Además, el sueño más grande todavía es el del Rayo, que nunca se ha visto en estas. El sueño del equipo franjirrojo se está cociendo a fuego lento. El jueves, Estrasburgo-Rayo, con el 1-0 de renta favorable para los de Íñigo Pérez. El jueves será esa vuelta histórica de unas semifinales de Conference League que ya de por sí han entrado en los libros de historia del Rayo. Para un equipo, sí, una semifinal europea es una barbaridad. Un equipo de barrio humilde como es el de Vallecas. Así que suerte para el Atlético, suerte para el Rayito en esta semana tan trascendental para ambos. Y a vosotros os digo, bienvenidas, bienvenidos, claro. Es lunes 4 de mayo de 2026 y esto es Directo Marca, una semana más, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Ya queda menos para que acabe la Liga, tan solo 4 jornadas. Antes hay que completar esta 34ª jornada de la Liga eSports. Esta noche con un partido de infarto también, porque las cosas por abajo, sobre todo en la pelea por la permanencia, están al rojo vivo. Esta noche, a las 9, Sevilla Real Sociedad. Luis García Plaza es el técnico del equipo sevillista. Creo que mañana va a haber un ambiente increíble y ojalá podamos devolverle toda esa fuerza con una victoria. Nosotros tenemos que esto nos tiene que llevar en volandas para sacar un resultado positivo que nos permita salir de la zona baja y seguir en la pelea. Ya agradecérselo, pero creo que mañana se lo tenemos que agradecer todavía más. O sea, ya lo de hoy ha sido increíble, pues imagínate mañana el ambiente que pueda haber. Y en el desenlace, en la pelea por el título, siguen siendo 11 los puntos de diferencia que le saca el Barça al Real Madrid a falta ya solo de 12 en juego, a falta de 4 jornadas. Por cierto, 4 jornadas para acabar las que le quedan a Marcelino al frente del Villarreal, después de que lo haya anunciado hace un ratito. Así el club castellonense en un comunicado. El técnico asturiano y el submarino amarillo separarán, por tanto, en 4 jornadas sus caminos. Y digo que la renta es la misma porque no habrá pasillo en el clásico del próximo domingo en ese Barça-Madrid, ya que Vinicius evitó ayer en Cornellà Prat el alirón y el pasillo. Ganó el Real Madrid 0-2 al equipo perico, metiendo más en problemas a los de Manolo González, que llevan un 2026, desde luego, horribilis. El brasileño tiró del carro con un doblete en ausencia de Mbappé
Al Barça hay que decir de todas formas que le vale el empate el próximo domingo en el Clásico para ser campeón. La mala noticia para Arbeloa es que Mendy se volvió a romper y eligió por delante de Carreras a Fran para ser quien sustituyese al francés lesionado a los 10 minutos del partido en Cornell Prat. El buen partido de Vinicius lo destacó después en rueda de prensa su entrenador Álvaro Arbeloa. No, bueno, pues es fácil de valorar porque ha vuelto a hacer un partidazo, metiendo 2 golazos, pues siendo, como tú dices, el líder en la parcela ofensiva del equipo, siendo una amenaza total cada vez que coge el balón, muy agresivo, muy inteligente. Como siempre digo, muy valiente, constante y bueno, pues le reservaba un poco, no quería jugármela que no estuviese en el Clásico y por eso ha sido el cambio, porque otra vez un partido más que ha hecho un gran trabajo, ayudándonos también atrás, que es algo que siempre le agradezco a Vini, ese trabajo que hace ayudando al equipo, ayudando cuando se junta con nuestro medio campo y bueno, pues lo que llevo diciendo todos estos meses, un jugador fantástico, un líder nato, un compañero que todo el mundo le quiere, una gran persona y bueno, pues muy orgulloso de tenerle como jugador, la verdad es que tengo muchísima suerte. Una temporada más Vinicius se ha puesto por encima de los 20 goles y está supliendo la baja de Mbappé, al que el madridismo, o una parte del madridismo, le empieza a señalar, y no porque no haya aportado esta temporada, sigue siendo el pichichi, con tantos partidos que se ha perdido de Liga y de Champions, sigue liderando la tabla de máximo realizador en la Liga con 24 dianas, pero teniendo que recuperarse de su lesión para estar en el Clásico el domingo, al menos para intentarlo, pues ha estado de vacaciones con su pareja, ¿no? Y eso, pues hay gente dentro de la afición del Bernabéu que no lo entiende. Pero bueno, el Madrid evitó Vinicius con esos goles en el Alirón y el Pasillo. El Barça había ganado su compromiso en Pamplona el sábado 1-2 ante Osasuna. El Atlético ganó también su encuentro en Mestalla 0-2 con un equipo plagado de no habituales y de canteranos. Simeone elogió a uno de los veteranos que tira del carro. Y además de una forma extraordinaria, ¿no? Con goles desde fuera del área impresionantes. Dijo esto el Cholo, en especial sobre Molina. Vienen cada vez que el equipo lo necesita, tienen la intención de dar el máximo. Después se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero sí hay una característica en ellos que necesitamos, que el Atlético de Madrid necesita tener en su plantilla, y cuando uno genera y gestiona una plantilla para competir donde queremos, necesitamos gente como ellos. Acabó bien ronco, el partido del sábado en Valencia. Simeone, a ver si recupera un poco la voz para lo de mañana, que se va a desgañitar todavía más por la importancia de la cita, esa vuelta a las semifinales de la Champions en el Emirates de Londres frente al Arsenal. El Rayo tiene la cita el jueves, como os decía, en Francia frente al Estrasburgo, la vuelta a las semifinales de la Conference. Quiere estar en Leipzig, quiere estar disputando una primera final en su historia, final de competición continental, la Conference, y tiene un jugador que está especialmente inspirado, como es Camello. En el derbi madrileño, Getafe 0, Rayo 2, con protagonismo para Sergio Camello, que hizo estas declaraciones al acabar el partido en DAZN. Y ya las semifinales eran históricas, sí. Lo hemos disfrutado como tal. Teníamos muy claro que este partido era clave, también viendo cómo se han dado los resultados de los que estamos en esa pelea. Llegar a una semifinal tan importante como tú dices, ganando este partido y acercándonos mucho, porque es mucho, es verdad que no es matemático, pero es mucho a nuestro primer objetivo, que es la permanencia, te da un respiro muy grande, te da esa ilusión también de estar viviendo un sueño en un lado y luego bajar al barro a competir y seguir sumando. Todo esto, ya te digo, es el Rayo Vallecano y es lo que nos va a llevar hasta Leipzig y lo que nos va a llevar a certificar la permanencia. Pues está más cerquita del objetivo de la permanencia del Rayo y también más cerca de esa primera final histórica, que sería disputar la final de la Conference en territorio alemán, en Leipzig. Bordalás, el entrenador del Getafe, después de perder 0-2 ante el Rayo, un Getafe que ya había conseguido el objetivo de quedarse una temporada más en primera, y que es raro, pero los rivales también utilizan las tácticas que utiliza el equipo azulón, ¿no? Dicen que solo el Getafe sabe jugar al límite, solo el Getafe pierde tiempo. Bueno, pues Bordalás vino a decir que el Rayo también se empleó a fondo en eso de perder tiempo en el partido, en el derbi que acabó 0-2 con victoria de los franjirrojos en el Coliseum.
ha habido poco juego, muchas faltas, sobre todo jugadores que se quedaban en el suelo, que se tardaba mucho en sacar y bueno, entraba dentro de lo posible. Al final se están jugando mucho y yo solo lo único que pido es que cuando el Getafe no es que lo haga habitualmente, pues no se nos señale, ¿no? Y bueno, hay que respetar a todos. El Rayo ha hecho el partido que le convenía y bueno, ha tardado mucho en sacar, ha tardado mucho en reanudar el juego. Al final forma parte del fútbol. Eso en primera, porque en segunda, la 38ª jornada de la Liga Hypermotion se va a cerrar esta tarde y noche a las 8:30 con el Almería Mirandés, un duelo en el que está implicado un equipo que está por arriba de la clasificación, el Almería, y otro que está por abajo, el Mirandés. O sea que emoción para el resto de equipos dependiendo de lo que pase en el estadio del conjunto almeriense. En esta jornada 38, el líder, el Real Racing Club de Santander, goleó 4-2 al Huesca. Otros resultados destacados, por ejemplo, una nueva derrota del Leganés, en este caso el viernes, en uno de los 3 partidos que abrieron jornada en el Día del Trabajo, ese viernes 1 de mayo. El Deportivo, que sigue arriba, ganó 2-1 al Leganés. Y os recuerdo la clasificación rápidamente. El Racing es líder en solitario, 72 puntos. Deportivo segundo, 68. Serían los 2 equipos que ascenderían de forma directa a primera. Ahora mismo en puestos de promoción de ascenso a la Liga eSports, Almería, que tiene que jugar hoy, Las Palmas, Castellón y Málaga. Y por abajo, en descenso, pues precisamente el Mirandés no, pero casi está rozándolo. El Mirandés tiene 36 puntos, un partido menos, el que va a jugar esta noche en Almería, pero descenderían. No, el Mirandés también. El Mirandés es el primero que se iría al azufre de la primera federación. Mirandés con un partido menos, 36 puntos, los mismos que tiene Huesca, 36, 35 Zaragoza. Y el último colista, Farolillo Rojo, de esta Liga Hypermotion es el equipo de León, Cultural y Deportiva Leonesa, con 33 puntos. Bajamos un peldaño. Hay que repasar también lo que ha sucedido en la 35ª jornada de Primera Federación, en el grupo primero, con el Real Madrid Castilla como único representante del fútbol de Madrid, y con esa victoria por la mínima en esta jornada en el Di Stéfano 1-0 ante el Unionistas de Salamanca. El Real Madrid Castilla, que se mantiene en puestos de playoff de ascenso a segunda, es cuarto con 56 puntos en un grupo primero donde el Tenerife ya ha celebrado su ascenso. El equipo chicharrero vuelve a segunda división. Y en el grupo 2, pues una de cal y otra de arena. La derrota del Atlético Madrileño en Torremolinos, Juventud Torremolinos 3, Atlético Madrileño 1, y la derrota también, las dos malas. La derrota también del Alcorcón 0-1 ante el Europa. Así las cosas, el Atlético Madrileño es tercero, está en promoción de ascenso a segunda, tiene 61 puntos. El filial, el equipo que entrena Fernando Torres, el Alcorcón es décimo con 47. No me quiero olvidar que hoy es un día de sorteos en la federación. Aunque ya hay ascensos confirmados, ascienden Extremadura y Majadahonda. En segunda federación, en Almendralejo, han celebrado el 4º ascenso consecutivo. En Majadahonda retornan 2 campañas después a la categoría de bronce. Hay 5 campeones de grupo. Acabó la temporada regular en segunda ref con 5 ascensos ya definidos: el Fabril, Real Unión, San Andreu, Extremadura y, como decimos, Majadahonda. Faltan otros 5 ascensos que saldrán de los playoffs. La ciudad del fútbol va a vivir hoy 3 sorteos para definir el futuro de sus competiciones: la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso a primera ref, finales por la promoción a segunda ref y torneo por la permanencia. Conforme se vayan conociendo los emparejamientos más destacados, aquí os los vamos a contar. El sorteo empieza ahora mismo: sorteo en la federación, playoffs de ascenso y ronda de permanencia. Y por completar esta portada futbolera, en fútbol femenino, Alexia Putellas lideró ayer al Barcelona en el Camp Nou para alcanzar otra final de la Champions. El Barça ganó al Bayern de Múnich por 4-2 en la vuelta de las semifinales de la Champions femenina. Las culés alcanzan así su 6ª final consecutiva de la máxima competición, en la que se medirán al Olympique de Lyon, de Jonathan Giraldez, en busca de su 4º título. Un Lyon que remontó al campeón, al Arsenal, y ya espera, por tanto, al Barcelona en la final el próximo 23 de mayo en Oslo. El Barça va a recuperar este miércoles su compromiso de la jornada 27 de la Liga F, una liga que ya ha ganado, pero su compromiso, estaba jugando vuelta de semifinales de Champions, en esta jornada lo va a jugar frente al Levante en casa este miércoles a las 7 menos cuarto. Además, otros resultados destacados de esta jornada 27 de la Liga F9, el Real Madrid ganó 0-2 en Sevilla, Sevilla 0, Real Madrid 2, el Atlético goleó 4-0 al Eibar, o el Madrid Club de Fútbol Femenino, que encajó otra derrota, en este caso en La Rioja, ante el Dus Logroño por 3-0. El Madrid es segundo, 63 puntos.
El cuarto es el Atlético de Madrid con 50, décimo el Madrid Club de Fútbol Femenino con 31 puntos. Nos encanta el fútbol, pero resulta que hay vida más allá. Por ejemplo, hay que hacer resaca en tenis de la final del Mutua Madrid Open, en la que hubo una victoria express, victoria por la vía rápida de Sinner ante Zverev. Hoteles Carvajal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Concretamente, en 57 minutos se cargó la final Jannik Sinner. Para los que pagaron mucha pasta, seguro que no les gustó tanto, pero es que no hubo final. 6-1, 6-2 ante un alemán, Alexander Zverev, que era su cuarta final en Madrid. Había ganado 2 títulos, había perdido 1 y ahora ya ha igualado esa estadística. Luego dijo el de Hamburgo que cualquier tenista le hubiera ganado en un partido tremendamente malo de Alexander Zverev y bueno de Jannik Sinner, que se convierte en el primer tenista en la historia en conseguir 5 títulos de Masters 1000 de forma consecutiva. Sigue entrando también el tenista de San Cándido en la historia de este deporte, el gran favorito, por supuesto, para Roland Garros, con la ausencia de Carlos Alcaraz. En el cuadro femenino, la victoria fue para la ucraniana Marta Kostyuk ante la rusa Mirra Andreeva, que unos días antes cumplía 19 años y que se ha quedado en las puertas de celebrar 2 veces, porque perdió la final individual y ayer perdió la final de dobles. Y la mejor participación española, la de Rafa Jodar, que llegó hasta cuartos. Ahí fue apeado a la postre por el campeón del Mutua Madrid Open, por el número 1 del mundo, Jannik Sinner. Pero ahora pendientes de Jodar para cuando arranque Roland Garros, ¿no? Va a ser una de las bazas españolas en la ausencia del vigente campeón, por ejemplo, Carlos Alcaraz. Sí, vamos a ver primero Roma, que ya ha arrancado hoy la fase previa, pendientes de españoles. Ahí estará Rafa Jodar también en el cuadro final, por supuesto. Y primero el Masters 1000 de Roma, que acaba la próxima semana, el día 17, y luego ya a partir del 25 Roland Garros, la gran cita de la arcilla en esta gira en la que los primeros 2 Masters 1000 que llevamos jugados los ha ganado Jannik Sinner, uno en una final ante Carlos Alcaraz y la otra barriendo a Zverev, así que sí, el gran favorito Jannik Sinner, y vamos a ver si Rafa Jodar le puede dar una alegría al tenis español. Está abusando el italiano, y más en ausencia de nuestro marciano murciano, Carlos Alcaraz. Gracias, JL. Chao. En baloncesto, el Real Madrid se gusta y remontó ayer su compromiso en la ACB frente a UCAM Murcia antes de intentar certificar su presencia en la Final Four de la Euroliga, ¿verdad? Charly Santo, buenas tardes. Saludos, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sin tiempo para prácticamente saborear una gran victoria, la del día de ayer ante UCAM Murcia, 131-123, en un partido que le permite al Real Madrid cerrar y de forma matemática la primera posición en la liga regular de la Liga Endesa, aprovechando el tropiezo de Valencia en Manresa. Un partido histórico con remontada y con victoria en la prórroga, con récord de Mario Gessoni a 40 puntos y 53 de valoración, en lo que es la quinta mejor marca de un jugador del Real Madrid en la historia de la Liga. Todo esto le permite rearmarse y coger confianza para una auténtica final, la que le espera mañana al Real Madrid en Botevgrad, en Bulgaria, cerquita de la capital, Sofía, ante el Hapoel de Tel Aviv, en la primera de las 3 oportunidades que tiene para cerrar la serie de cuartos y para clasificarse 2 años después para la Final Four. Una cancha que ya conoce el Madrid, donde ganó a principio de temporada 74-75 y donde mañana intentará sentenciar, como digo, la clasificación para la Final Four. No podrá estar Edi Tavares, que se va a perder todo lo que queda de serie y trabaja para poder estar en la Final Four, y el resto de los jugadores están disponibles para enfrentarse mañana al Hapoel. Por cierto, que el Valencia intentará que la serie no se acabe el miércoles en Atenas ante el Panathinaikos de Ergin Ataman y del díscolo presidente Giannakopoulos, después de un fin de semana que, más allá de la primera posición del Real Madrid, deja también al rojo vivo la pelea por la permanencia, después de las victorias de Moraván, Andorra y de San Pablo Burgos, que hace que se apriete muchísimo las posiciones de la zona baja de la Liga Endesa. Muy bien, gracias, Charly. Y ese partido del Madrid remontando ayer 131-123 a UCAM Murcia y asegurando el liderato del ACB con una actuación antológica de Mario Gessoni con 40 puntazos. Escuchaba ahí en la Ciudad Real Madrid, en el entrenamiento del equipo de Scariolo, porque es la previa de ese partido frente al Hapoel de mañana en la Euroliga, buscando el pase cuanto antes a las semifinales, a la Final Four de la máxima competición del baloncesto continental. Te escuchaba ahí con esos botes de las pelotas y el chasquido de las zapatillas en el parque de fondo, porque luego escucharemos, por supuesto, al técnico italiano, al bueno de Sergio Scariolo, en la rueda de prensa previa oficial. Gracias, Charly. En el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Miami, se reanudó el Gran Circo e Italia sigue de fiesta con Antonelli, tercera victoria consecutiva de Kimi, que eclipsa a Ferrari. Norris fue segundo, Piastri tercero y Russell cuarto. Sainz puntuó 2 puntitos en una meritoria carrera, fue noveno, y Alonso acabó 15º.
Estábamos esperando ahí, pues al final llovía por sorpresa, pues intentar evitar una parada, pero bueno, tenemos tanta distancia con el 14 que incluso evitando una parada hubiésemos salido en la misma posición, así que todavía nos falta muchísimo para intentar aprovechar alguna triquiñuela. Pues no se pudo aprovechar y Alonso no pudo entrar en puntos. Y por último, en atletismo, en el Mundial de Relevos en Botsuana, los relevos españoles no se bajan del podio. Los cuartetos femeninos lograron plata y bronce. Las Golden Bubbles del 4x400 batieron su récord de España por casi 3 segundos y los Spanish Beatles lograron el billete para Pekín 2027. España no se baja del podio. Esos relevos femeninos, plata y bronce, y los Spanish Beatles también irán al Mundial de Pekín. Pues ya está, clic. Hemos hecho más o menos la fotografía general, a cómo late, cómo está el deporte a esta hora, el paisaje deportivo en España y fuera de nuestras fronteras. Vamos a comentar la foto, a ver cómo nos ha quedado, poniendo el foco en lo que tenemos por delante, que es la resolución de la Liga, el domingo el Clásico, con un empate el Barça entonará el alirón después de que haya prolongado. Vinicius haya evitado el alirón y el pasillo con esos 2 goles ayer en Cornellà el Prat. El Barça ganó en Pamplona, el Madrid lo hizo en Barcelona ante el Español, que se mete en problemas y en la próxima jornada juega ante el Sevilla, ojito. A ver qué hace hoy el Sevilla en el partido que cierra esta jornada 34 frente a la Real Sociedad, pero va a haber tiros deportivos por la permanencia y por arriba, ya os digo, en el Clásico del próximo domingo a las 9 de la noche, con un empate del Barça, el equipo de Flick será campeón de Liga. Si gana el Real Madrid, pues no sé si alguno se puede creer que pueda haber o pudiera haber emoción, a lo que sería a falta de 3 jornadas para el final de la Liga eSports. En cualquier caso, poniendo el foco en la competición doméstica y en las competiciones europeas. Primero, hay que resolver la final. ¿Qué 2 equipos van a jugar la final de la Liga de Campeones? Esperemos que uno de ellos sea el Atlético. Mañana, con el empate a 1 de la ida en el Emirates, Arsenal, Atlético de Madrid. Y el miércoles, Bayern, PSG, se resolverá la otra semifinal de los 9 goles de la ida, ese 5-4 a favor del vigente campeón de Europa, el equipo de Luis Enrique en París. Supongo que será también un partido de muchos goles. Y el jueves, ojalá, que el Rayo se meta en la final de la Conference League. Tiene que hacer valer ese 1-0 de la ida en Vallecas el jueves pasado en Francia, en Estrasburgo, ante el conjunto francés. Ojalá. Ya es histórico que haya jugado unas semifinales europeas el Rayito. Queremos que el equipo de la humilde barria de Vallecas rice el rizo de la historia y se meta en una primera final continental. Todo eso va a ser más o menos, ¿no? Van a ser los temas de debate en el tiempo de opinión a eso de las 2:10 con estos 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, Manuel Bruña y David Sánchez Cañete. Semana de vuelta de semifinales y tú sigues en la previa. Miras, comparas, pero no arrancas. Arranca, hombre, mujer, arranca. Escucha, en Yamóvil no hay previa, hay jugada clara. Yamóvil cumple 57 años y en Yamóvil tienes todo el stock con descuento. Todo el stock tiene descuento. Sí, en Yamóvil todos los coches. Lo miras, te encaja, te decides y lo tienes. Menos pensar y más pisar. Yamóvil, de mirarlo a conducirlo. Y Directo Marca, de escucharlo a sentirlo, porque quiero que te sientas parte activa de este programa, que tiene al pelirrojo Adrián Portiano Bonano en la parte técnica, alias el Detonaciones, y Carlos Vicente Gómez, hoy todocampista en la producción. Hasta las 3 pase, escucha Directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. Y tú, que sé que quieres hacer radio deportiva un día y una semana más, con notas de audio en el 628 26 90 92. Notas de audio que vas enviando, vamos agrupando por tandas, las preescuchamos, para que no se cuele ninguna opinión de estas sin sentido, porque la única condición previa que os pedimos es que tengáis respeto por el destinatario de vuestro mensaje o en vuestra propia opinión, la forma de manifestaros respetando el uso de la lengua de Cervantes. Es el único
La única cortapisa que tenemos, 628, 26, 90, 92. Pronostica, hombre, empieza a pronosticar. Mañana partido grande en el Emirates. Ese Arsenal Atlético de Madrid. El jueves Estrasburgo Rayo. Están a un pasito, rojiblancos y franjirrojos, de clasificarse para sus respectivas finales continentales. El Atleti para la final de la Champions, el Rayo para la final de la Conference. Los ves a los dos en sus respectivas finales. Pronostica, hombre, y opina del desenlace del título liguero. Ayer prolongó un poco más o aguó la posible celebración el Real Madrid, la celebración del Barça, que ganó en Pamplona el sábado, pero el Madrid anoche en Barcelona ante el Español, con 2 goles de Vinicius, también consiguió evitar el alirón y el pasillo, ¿no?, del próximo domingo, que hay clásico, ya sabéis, hay un Barça-Real Madrid un tanto descafeinado, porque con un empate solo le basta con el empate al equipo de Flick para ser campeón de Liga. Bueno, que vamos con todo, 6, 28, 26, 90, 92. Os espero y os escucho. Mientras tanto, viajo ya a Londres. Quiero que me dejes entrar. Entramos de lleno en la actualidad del Atlético de Madrid con 2 enviados especiales de Radio Marca este partido. José Rodríguez. Hola, José, buenas tardes. Hola, muy buenas. Y siguiendo al Arsenal también, Ainhoa Sánchez, y a los del Cholo, por supuesto. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Empezamos primero con el Atleti, José, porque ha habido lista de convocados con la novedad del regreso de Jiménez, básicamente, ¿no? Sí, un mes justo se cumple desde que jugó el último partido frente al Barça. No había vuelto a tener oportunidad el charrúa de vestirse de corto, y aunque al final de la semana pasada ya empezaba a incorporarse progresivamente a los entrenamientos del equipo, ya decíamos hace un rato que no tiene pinta de que Jiménez, pese a entrar en la lista, pues vaya a ser mañana de la partida. Está más o menos, o gran parte del 11 definido, a la espera de comprobar cómo se han recuperado de sus problemas físicos tanto Giuliano como Julián, y por supuesto por extensión también Alexander Sørloth. Y si todo va como parece y los jugadores están como deben o como se espera de cara al partido de mañana, ellos van a ser o los mismos 11 o muy muy parecido que el pasado miércoles, son los que empiecen mañana en el duelo que se va a disputar en el Emirates frente al Arsenal, con la sensación de que Llorente va a jugar en la derecha, con Pubil y Hansko ya a mejor nivel el eslovaco después de casi otra semana de respiro entre partido y partido, y con ese doble pivote Cardoso-Coque, que tan buena sensación dejó en el partido como local y que mañana tendrá que hacer frente al aluvión ofensivo del Arsenal, que suponemos pondrá más de cara a la portería contraria de lo que hizo en Madrid. El miércoles pasado dijo Simeone que los que acabaron tocados que para mañana iban a estar perfectamente. ¿Quién crees que es el que lo tiene peor? Seguramente, y sin el seguramente, ¿no? Julián Álvarez sea de la partida, pero es el que acabó con el tobillo, en su caso, más dañado, maltrecho, y las esperanzas están en la araña porque es quien está sujetando con los goles. Lleva una decena de goles en esta Champions al equipo, ¿no? Bueno, y Giuliano tuvo que cambiarle en el descanso también. Hay que comprobar en el entrenamiento de hoy cómo está cada uno de ellos, porque va a ser el momento de salir mínimamente de dudas, porque realmente creo que se va a intentar, voy a decir, tapar, ¿no?, o ocultar un poco el estado real si alguno tiene molestias, y si están al 100%, por supuesto que todos van a ser titulares en el día de mañana. Está el Atlético de Madrid viajando, va a llegar en más o menos una hora al hotel de concentración, un poquito más a ese hotel de concentración, y será esta tarde en ese entrenamiento previsto para las 7:30, 6:30 hora londinense, cuando, como digo, comprobemos si tanto Julián como Sørloth como Giuliano pues están al 100%. Hay gente que llega pues muy justa porque la intensidad ha sido tremenda, ya lo hemos dicho, y mañana el Atlético de Madrid se juega el pase a la final de la Champions. Si lo consigue, va a cerrar la temporada, acabe como acabe ese partido en Budapest, si, como digo, consigue el pase a la final, habiendo disputado todos los partidos posibles en una temporada, a excepción de la final de la Supercopa, porque quedó eliminado en semis. Así que el reto es mayúsculo, los jugadores están asumiendo mucha carga, porque hay que añadir, por ejemplo, el play-in, ¿no?, a un equipo que ya de por sí tenía mucha intensidad de enero para acá, y es cierto que todo lo que ha podido jugar lo ha jugado, y hay jugadores que, por supuesto, están llegando pues eso, con las pilas justas, aunque lo del sábado en Valencia, que fue un gran partido, además de los no habituales y de los chavales, pues le dio ese extra de descanso en comparación con el Arsenal que pudo tener el Atleti. De hecho, en el Arsenal hoy hay noticia por la ausencia, ya no estuvo ante el Fulham, ¿verdad?, de uno de los cerebros del equipo de Arteta, Ainhoa.
Sí, Odegaard, que no jugó el fin de semana, pues no ha estado en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva del Arsenal. No ha sido el único, porque Havertz tampoco, Timber tampoco y Mikel Merino tampoco. Vamos a esperar a que el Arsenal facilite su convocatoria, escuchar también a Arteta a última hora de la tarde para que nos explique más detalles de estos jugadores y de cómo se va a presentar el Arsenal a este partido. Hay mucha ilusión también por aquí, por Londres, con el equipo de Mikel Arteta, y vamos a ver, como digo, qué pasa con estos jugadores que en el entrenamiento de esta mañana pues no han podido participar. Pues lo decía José, a ver si ese factor de poder llegar un poquito más descansado que su rival mañana, porque Simeone rotó, y vaya si rotó, jugó con los no habituales, con chavales del Atlético madrileño. Elogió a Fernando Torres el trabajo que está haciendo con el filial colchonero, no sé si en parte por haberle arrebatado por necesidad a algunos jugadores, se justifica así la derrota en esta jornada de ese grupo 2 de Primera Federación ante el Juventud Torremolino, ¿no? Pero gran labor la de los canteranos. También elogió a Nahuel Molina, y un mayor descanso, más allá de los tocados, claro, el poder dejar en el banquillo a los titularísimos, y eso quizá, José, pueda ser, como comentamos, una ventaja de cara a mañana frente al Arsenal, que tuvo que ir con todo frente al Fulham porque estaba defendiendo y sigue líder en solitario su condición de primer clasificado en la Premier. Bueno, si echas un vistazo al 11, ¿no? A todos los que jugaron en Mestalla, ese equipo que puso el Atlético de Madrid, es que ni siquiera Jano Black estuvo bajo palos. Ni Julio Díaz, ni Lenglet, ni Lenormand, ni Boñar, por supuesto Obed Vargas, Mendoza, Morcillo, Almada, Rayán. Ninguno va a tener opciones de ser titular mañana. Quizá Nahuel Molina, bueno, es quizá el que más protagonismo pueda tener en un partido como el de mañana, pero ya te digo que todo apunta, y visto que Molina jugó los 90 minutos, a que Llorente esté en la derecha y Cardoso sea el que forme el doble pivote con Coque en el centro del campo. Más allá de esto, pudo reservar muchos jugadores. Por ejemplo, Llorente tampoco viajaba a Valencia, ni siquiera como formando parte de la expedición, y de los titulares de la pasada semana, Coque y Griezmann sí es verdad que jugaron, pero apenas 17 minutos cada uno, bueno, un poquito más, ¿no? Con el tiempo añadido. Entraron en el minuto 73 los dos jugadores. Bonito detalle, por cierto, de Mestalla con el Principito, al que ovacionaron al entrar al terreno de juego, y luego Coque y Griezmann, que también fueron fundamentales en esos dos goles de otros dos chavales, porque tanto Iker Luque, que marcó el primero, como Miguel Cubo, que además hacía su debut oficial con la camiseta del Atlético de Madrid, pues se estrenaron como goleadores con el primer equipo, dejando buena muestra de ese talento. Y es verdad que el madrileño caía en el día de ayer frente al Juventud Torremolinos, que ese resultado dificulta las opciones del equipo de terminar en primera posición en el grupo 2 de Primera Federación. Tiene un partido fundamental el próximo viernes, este viernes, frente al Sabadell, que ahora es segundo por detrás del Eldense, así que tercero está el filial del Atlético de Madrid, que es cierto que tiene pues la oportunidad de jugar el ascenso o de jugarse el ascenso a segunda división, porque tiene margen 8 puntos con respecto al sexto, a 3 partidos de que termine ese grupo, pero sobre todo está dejando esa sensación de que los chavales poco a poco, ahora que el equipo les necesita para que los titulares puedan descansar, pues se vayan rodando en la élite, y quién sabe si un día puedan ser también ayuda en partidos fundamentales para Diego Pablo Simeone en este caso. Pues sí, así se forjan, ¿no?, a los futbolistas para luego nutrir al primer equipo. De Primera Federación ya saben lo siguiente, lo recordábamos en la portada, que el que ha ascendido ya a segunda es el Tenerife, en ese grupo primero donde el Real Madrid Castilla también está en puestos de promoción de ascenso a la Liga Hypermotion. Por el bando rojiblanco, ¿qué más podemos contar, José? Bueno, lo que comentábamos, que luego tenemos la rueda de prensa, ese entrenamiento en el escenario del partido, que la afición se va a desplazar sobre todo mañana, casi 3.000 espectadores va a haber aquí en el Emirates, y más allá de Sieber, del alemán, que ha sido el árbitro designado para el partido, hay mucha ilusión en que por fin, en la cuarta visita a las islas de esta temporada para el Atlético de Madrid, se rompa la dinámica. Se perdió frente al Liverpool, se perdió, es verdad, también contra Arsenal y Tottenham, aunque es cierto que la última fue la más agradable, porque pese al mal resultado, el Atlético de Madrid consiguió avanzar a los cuartos de final de la Champions, así que ojalá que se rompa esa tendencia, que sirva para colarse en la final. Y para los de las cábalas, a los que les gustan, ¿no?, los precedentes, en aquella eliminatoria, en aquella Champions que acabó con la final en Lisboa en 2014, el Atlético de Madrid jugó contra el Chelsea, empató en la ida, jugaba la vuelta también en tierras londinenses, y entre medias el partido del fin de semana
también tuvo lugar en Valencia y también lo ganó el Atleti. Así que, oye, el que quiera agarrarse a esos pronósticos o a esos antecedentes, ahí los tiene. ¿Qué pronostican los oyentes? Que mañana pediremos porrita, pero que vayan mojándose, respecto a si el de mañana va a ser, por ejemplo, el último partido de Griezmann en Champions o no. Va a estar el 30 de mayo en Budapest en ese último auténtico last dance. Se podría despedir por todo lo alto disputando una final, lo que será o sería la cuarta final de Copa Europa histórica para el Atlético de Madrid, con el equipo del que es leyenda, el Principito. Muy bien, y por parte, bueno, nos falta recordar el planning, ¿no? Ya me lo has dicho, José, el planning de ruedas de prensa y demás. Sí, lo hemos contado, lo recordamos, lo hemos contado antes. El equipo que está a una hora más o menos de llegar a su hotel de concentración va a hacerlo a eso de las 3 menos 20, 2 menos 20 hora londinense. A las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto hora local, va a tener lugar esa rueda de prensa y será a las 7 y media, las 6 y media hora local, cuando empiece ese último entrenamiento. 15 minutos que podremos ver, y el resto para que Simeone, me imagino, termine de preparar el partido de mañana, porque después de jugar el sábado tampoco ha habido demasiado tiempo para plasmarlo sobre el césped, aunque estoy seguro de que desde el final del encuentro del miércoles el Cholo lleva con la cabeza puesta en lo de mañana, y es lo que realmente le preocupa, el encontrar la forma de hacer daño al Arsenal como hizo en la ida, pero ahora sí transformarlo en más goles. Y por parte del Arsenal, recordamos el planning también, Ainhoa. Sí, como decíamos, a última hora de la tarde será cuando hable Arteta. Lo va a hacer después de Simeone y el jugador que le toque hablar con el Cholo, y después del entrenamiento del Atlético de Madrid. Así que el último al que escucharemos hablar en esta previa oficial del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid va a ser al entrenador del equipo londinense. Pues ya tienen apuntado los oyentes de Radio Marca, y especialmente los seguidores del Atlético de Madrid, esos ítems, esos horarios de las comparecencias públicas de unos y otros. Esta tarde, en la víspera de la gran batalla en la vuelta a las semifinales de la Champions, tras el empate a 1 de la ida, mañana a las 9 de la noche en el Emirates de Londres, Arsenal, Atlético de Madrid. Por último, chicos, a ver, los dos, me tenéis que cifrar el porcentaje de optimismo o realismo que tenéis cada uno de cara a mañana. José, a ver, tú primero. Bueno, sería 50-50, ¿no? Esto está igualado, el Arsenal es local, pero el Atleti demostró que le puede hacer daño también. Es que si hubiera tenido más puntería en el Metropolitano, creo que... Hay que problemas de comunicación con José Rodríguez, ha cifrado en un 50. ¿Está entrando por el mismo sitio Ainhoa? ¿O está Ainhoa? Sí, pues ahora tenemos que recuperar a los dos. Por tanto, un 50% para José, el favoritismo, por tanto, 50-50 para ambos, porque es verdad que en la ida, pues el Atleti algo hizo bien, ¿no? Para que el todopoderoso Arsenal en el juego aéreo y en las jugadas a balón parado, pues tan solo concediera un córner el Atlético de Madrid y no inquietara por alto a Oblak. O sea que ese mérito lo tiene el equipo del Cholo. Me decía José un 50% antes de que se cortara, o sea, 50-50. ¿Y Ainhoa? Venga, yo voy a ser un poquito más optimista, pero tampoco mucho. 55-45 para el Atlético de Madrid. Tampoco ha sido un derroche, pero bien, me gusta. Gracias, José, gracias Ainhoa. Nos pedís paso con cualquier noticia. Un abrazo. Adiós. Chao. Un abrazo. 1:39, 2:39 en Canarias, también en Londres. Voy a hacer un llamamiento al optimismo, hombre. La opinión de... Porque lo es, desde chiquitito, que diría aquel, optimista por naturaleza, Nachete Palencia. Hola, Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Cuidado, no te caigas del andamio. Palencia, dime tu grado de... No, tranquilo. Bien, tu grado de optimismo. A ver, me ha dicho Ainhoa 55-45 a favor del Atleti, José 50-50, en tu caso... Pues mira, yo creo que hay que proyectarlo. Entonces yo digo que un 70-30 a favor del Atlético de Madrid, Rafa. El Atlético se juega una final, evidentemente contra un equipo con más todo, menos masa social, te diría con más todo, pero ha llegado hasta aquí, se dan las cosas, al equipo le veo bien, le veo con confianza y vamos a poner como favorito al Atlético de Madrid porque las cosas grandes se ganan así. Me parece bien, un 30-70 a favor del que mañana es visitante. El Atlético de Madrid es una forma de invocar a la buena vibra, buena onda para mañana los colchoneros meterse en la final de Budapest. ¿Qué es lo que más te preocupa de cara a mañana, una vez que hemos comprobado que eres optimista?
Bueno, me preocupa Bukayo Saka, me preocupa por supuesto también Eze, que son dos jugadores que no pudimos ver hasta los minutos finales del partido del Metropolitano, y me preocupa el balón parado, que creo que es la asignatura pendiente del Atlético de Madrid este año. Ya está, lo que tenga que ser será. Lo que sí tengo claro es que el Atlético de Madrid nunca se va a ir del partido. No me imagino ese 4-0 que ya vimos en la Champions en la fase de liguilla, y ya te digo, Rafa, estos dos jugadores y especialmente el balón parado. Bueno, ¿y de quién esperas mucho por parte del Atleti? ¿De qué jugador esperas que lleve al equipo en volandas hacia la final de Budapest? Pues espero mucho de todo el equipo, espero mucho de cualquier jugador, pero especialmente de Julián. Creo que estos tipos de partidos, al final un falta, un disparo lejano, una jugada individual lo marca, y creo que Julián tiene que ser el que diga: yo soy el delantero que tantos equipos están pegando por mí, yo soy el delantero que quiere hacer campeón al Atlético de Madrid, y yo soy uno de los mejores delanteros del mundo. Así que no le voy a pedir peras al olmo, pero creo que a Julián sí le puedo pedir peras, manzanas, melones. Y podemos pedirle a muchas cosas, también a la tecnología, que a veces nos falla, pero estaba ya despidiéndote. Palencia, cuidado que cualquier momento te caes. Un abrazo. 1:42, 2:52 en Canarias. Nacho Palencia, que es hermano de Robocop en estos momentos. Por cierto, estamos pendientes de los sorteos en la Real Federación Española de Fútbol. Ya tenemos duelos por la permanencia en Segunda Federación. Son estos: Real Madrid C, Estepona, y Castellón B, Sociedad Deportiva Logroñés. La eliminatoria a ida y vuelta se disputará el 10 y 17 de mayo. Los que pierdan descienden a Tercera División. Y está en marcha también el sorteo del playoff. Y hay primeros emparejamientos también. Playoff de ascenso a Primera Federación: Coruso Atlético Baleares, Real Jaén Deportivo Alavés B, Club Deportivo Coria, Club Deportivo Minera, Club Deportivo Alcoyano San Sebastián de los Reyes, Club Deportivo Tudelano Real Oviedo Vetusta, Utebo Águilas Fútbol Club y Getafe B LSD Logroñés. Bueno, pues vamos conociendo todos los emparejamientos, os los vamos contando. Sorteos de los playoffs de Segunda y Tercera Federación, ahora mismo en directo desde Las Rozas. Vamos a avanzar, ¿eh? Hemos hablado del Atlético de Madrid, hay que hablar también del Real Madrid. Dije que te olvidé. Hay que hacer la resaca de un partido que evitó el alirón y el pasillo, por tanto, de cara al clásico 9 de la noche en ese Barça Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El Madrid salvó el pasillo, pero hoy todo el mundo habla del que no estuvo, de Mbappé. Sí, está dando mucho de qué hablar este fin de semana de Mbappé, otra vez fuera de Madrid para recuperarse de una lesión, tal y como ya ocurriera el pasado mes de marzo. Es una imagen que no deja bien al futbolista, que tal y como está el Real Madrid necesita a su principal activo desde el punto de vista goleador cerca del equipo. Ha generado mucho desapego y mucha desafección por parte de la afición con Mbappé. En el club también sorprende el hecho de que haya sido una recuperación más cercana a vacaciones televisadas, imágenes más propias del mes de julio o de junio o incluso de agosto que del mes de mayo, con el Real Madrid en situación delicada, a punto de perder la Liga, a punto de confirmar su segundo año en blanco, y luego lo más preocupante es que dentro del vestuario genera mucho recelo, genera mucho cabreo y genera mal ambiente. Así que un Mbappé que se ha convertido en protagonista con esa última imagen bajándose del avión en la terminal privada de Madrid poco antes de que su equipo tuviera que jugar en Cornellá, tuviera que jugar para evitar el pasillo la próxima semana en el Camp Nou de Barcelona, y con un Mbappé con la sensación de que era ajeno a toda la crisis que está sobrevolando la Casa Blanca. Y en la ausencia de Mbappé pasó al frente de Vinicius, Miguel Ángel, ¿eh? Sí, un doblete de Vinicius que, bueno, siguiendo con Mbappé, deja en mal lugar al futbolista francés. En muy mal lugar, porque la gente es verdad que puede empatizar con el futbolista que sabe que está en un año especial, año de Mundial. Pueden llegar a entender un poco que se aparten de la circulación con alguna molestia pensando en esa Copa del Mundo que es muy ilusionante, pero entendiendo ese argumento, lo que ha hecho Mbappé pues dista
bastante de, bueno, dosificarse, ¿no? O pensar en el Mundial de reojo. Y en contraposición está un Vinicius que piensa en el Madrid, que no se borra, que está siempre, que está en Albacete, que está en Múnich, que está ayer en Cornellá, que se le vio muy implicado para ganar y evitar que tuvieran que hacer el pasillo al Barcelona, y la gente eso al final pues también toma nota, ¿no? Mira que Vinicius ha sido más pitado que Mbappé en el Santiago Bernabéu en las últimas fechas, pero creo que la gente también tiene que ser consciente de ese compromiso de Vinicius, que otra vez volvió a escuchar palabras muy cercanas, muy cariñosas de su entrenador, Arbeloa, y bueno, pues no sé si esto puede ayudar a una renovación del futbolista brasileño, que también pues se guarda ese as debajo de la manga cuando tenga que subir al despacho, cuando tenga que renovar o tenga que remangarse para intentar firmar su ampliación de contrato con el Real Madrid. Otro nombre propio es el de Gonzalo. Sí, ayer actuó de revulsivo, salió en el minuto 10 de la segunda parte y la primera que tocó sirvió para habilitar, para asistir a Vinicius como si fuera un pivote de fútbol sala y que el brasileño batiera a Dimitrovic. Luego, siguiendo con Mbappé, que es que esto tiene muchas derivadas, ayer el Madrid, sin hacer un partido brillante, en la segunda parte otra vez, sin Mbappé, vuelve a sacar una buena versión Bellingham, Vinicius y Gonzalo, al cual, por cierto, se le ha maltratado, se le ha infrautilizado, llegó al Mundial de Clubes, dio la cara, desapareció con Xabi Alonso. Cuando Mbappé no estuvo en diciembre y cuando tampoco se contaba con Endrick, empezó a aparecer, confirmó que es un jugador con mucho gol y muy útil en enero, marcando 5 goles, 3 al Betis en Liga, 1 al Barça en Supercopa y 1 en el Belmonte al Albacete en Copa, y volvió a desaparecer. Y me explota la cabeza cuando veo que es un jugador transferible por el cual se van a escuchar ofertas, cuando es un futbolista, ya te digo, que al final cubre la cuota de canterano, es un jugador que no da ningún tipo de problema en el vestuario, que puede plantear ese rol de jugador de unidad B como en su día Joselu, y que ha demostrado que el escenario no le puede y que es un jugador que puede perfectamente defender la camiseta del Real Madrid, y además con buenas prestaciones y con buenos números, como ha demostrado este año, donde ha jugado menos de lo que merecía. Estoy de acuerdo contigo. Además de la lesión de Mendy anoche en Cornell Prat, ¿algo más que nos dejara el partido de ayer, Miguel Ángel? Pues que precisamente el que entró por Mendy fue Fran García, y que ha demostrado Arbeloa ser muy injusto con el manchego. Hizo una gran eliminatoria contra el City supliendo a Mendy, no jugó contra el Bayern, desapareció, y ayer otra vez, entre ese descontento que hay con Carreras y entre que Fran García siempre está, pues buen partido solvente del lateral manchego, que casi pues se puede extrapolar el caso de Gonzalo al caso de Fran García, que no ha hecho nada malo para desaparecer de los 11 de Xabi Alonso, y creo que aunque mucha gente le ponga en el mercado, se está ganando con creces seguir una temporada más en el Real Madrid, y más con la poca fiabilidad que da Ferland Mendy. Pensando en el clásico queda mucho, pero apuntan, quieren estar tanto Thibaut Courtois como Kylian Mbappé. Veremos sus recuperaciones y si pueden estar en ese partido del próximo domingo en el Spotify Camp Nou de Barcelona. Muy bien, Toribio, gracias. Un abrazo, Rafa. Y lo decía Miguel Ángel hace unos instantes, ¿no? El viaje de Mbappé a Italia. ¿Cuánto se ha hablado de esa escapada romántica estando lesionado mientras sus compañeros preparaban el encuentro ante el Español, que ha encendido a parte del madridismo? Y más cuando se conoció que el galo aterrizó en Madrid con Esther Expósito, con el partido ya a punto de comenzar en Cornellá, el Prat. Le preguntaban y mucho, al bueno de Arbeloa por Mbappé, por la ausencia de Mbappé, porque debería de estar, ¿no? En vez de vacaciones, la gente puede hacer en su tiempo libre lo que quiera, su vida privada, pero si estás lesionado deberías de quedarte recuperándote, ¿no? Para ayudar al equipo en el clásico. Pero en cualquier momento aparece el nombre, porque es muy mediática ella también, de su nueva pareja. Arbeloa, como digo, le preguntaron al técnico blanco, le preguntaron y repreguntaron por Mbappé, su ausencia, no por un motivo deportivo. Mira, toda la planificación de los lesionados está
supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar. Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid, y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid. Luego buscaré una opinión en blanco, a propósito del Madrid, de esto de Mbappé, pero vamos, seguramente podemos convenir todos que deportivamente a Mbappé no se le puede poner un pero, sigue siendo pichiche en la Liga y mira que se ha perdido partidos, lleva 24 goles en Liga, más de 40 en la temporada, pero se ha perdido partidos muy importantes, no solo de Liga sino también de Champions y, en fin. Bueno, que luego busco una opinión, tú la puedes manifestar con notas de audio en el 628 26 90 92, porque lo que se impone ahora, como todos los lunes, es visitar el bar con V de mi amigo Muñiz Fernández. Y es que alguna acción hay que comentar, ¿verdad? Barman de Directo Marca, Muñiz, ex colegiado internacional. Muñiz Fernández, César, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Por ejemplo, en el Español 0, Real Madrid 2, Gil Manzano. La verdad es que el hombre en cada partido deja detalles de... Seguramente su mejor tiempo ya pasó como colegiado. Le tuvieron que corregir desde el VAR en la expulsión de Omar. Menos mal, en este caso que existe el VAR. Y la verdad es que Jesús Gil, pues bueno, desde que pues estuvo en la Eurocopa y al final pues ya no fue preseleccionado para el Mundial. Luego le pasó un partido famoso con el Valencia, con el Madrid, con la jugada famosa de Bellingham. Y bueno, la verdad es que lleva una racha bastante justita y bueno, que le está costando, ese tipo de partido le está costando, ¿no? En esa acción con Vinicius es que se ve claramente que a Vinicius seguramente exagera, ¿no? Como si que le diesen el tobillo, pero le mete el pie entre sus dos piernas. En ningún momento impacta con los tobillos del brasileño. Claro, él le pilla demasiado cerca, que muchas veces hablamos que cuanto más cerca estás, menos ángulo de visión tienes. Entonces, pues aunque piensas que puedes ver el impacto de lleno, no lo ves. Y él saca rápidamente la tarjeta roja, pero si te das cuenta luego ya desde el VAR advierte muy bien de que bueno, que es una falta sin más, sin me apuras ni tarjeta, ¿no? Pero bueno, entre nada o entre falta y tarjeta roja, pues lógicamente hay un abismo y por lo tanto como buen criterio el VAR advierte de que no hay fuerza excesiva, no hay entrada peligrosa, por lo tanto rectifica y saca la tarjeta amarilla en este caso, ¿no? Y luego hay otras dos acciones que quiero comentar contigo, una de ese mismo partido. No sé si Gil Manzano le perdona la roja a Alexander Arnold Trent tras un planchazo en la tibia a Dolan. En tu opinión, ¿no fue sancionada ese lance? Sí, la verdad que el jugador del Madrid pues estuvo en unos cuantos lances muy al límite de la amarilla y de la roja, ¿no? En diferentes acciones. En este caso es una jugada pues bueno, pues que puedes interpretar como juego brusco grave, porque la plancha, si te das cuenta, le impacta de lleno en la parte alta de la pierna y bueno, pues es algo que el VAR no entendemos cómo no entró, porque al final puede crear peligro. Al contrario, afortunadamente no le pasó nada, pero claro, esos tacos a la altura de la espinilla pues le puede hacer muchísimo daño, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también aquí en este caso el VAR pues no le ayudó. En este caso no le ayudó y sí podía haber advertido a Gil Manzano de que esta acción era peligrosa y que puede ser de tarjeta roja, ¿no? Y luego, por último, en el Betis 3, Oviedo 0, hay una entrada todavía más fuerte del bético Amrabat ante el oviedista Thiago. Sí, es una acción que al final, bien sabes apurando la línea de fondo, ¿no? Amrabat claro, se lanza ahí al suelo, pero le podría haber destrozado el tobillo al jugador del Oviedo. Claro, la clave un poco de todo, la entrada en sí, pues es de tarjeta roja. Aquí la clave es saber si el balón estaba en juego o no estaba en juego, porque saber si no está en juego, pues tiene que ser o saque de puerta, saque de esquina, pero la falta física la recibe, por lo tanto sería tarjeta roja. Yo creo que todavía el balón está en juego. Y si la falta fuera del terreno de juego, que puede también ocurrir, ¿no? Que la falta no sea sobre el terreno de juego, sino fuera, pues como tú bien sabes, la regla lo ha cambiado y lo puedes volver a meter en el campo, ¿no? Siempre que el balón esté en juego, ¿no? Por lo tanto, de una manera u otra, yo creo que el VAR aquí no advirtió al árbitro principal que es una acción de juego brusco grave, muy fea, que entra con una fuerza excesiva que le puede hacer mucho daño, que afortunadamente
como siempre decimos, los futbolistas parecen de goma y afortunadamente pues no se lesionan o se lesionan muy poco, pero en este caso es una acción clara de tarjeta roja porque el jugador pues con los tacos de derriba y en una acción muy peligrosa con intensidad alta dejó busco grave, ¿no? Por tanto, te quiero preguntar, porque tampoco ha habido muchas más polémicas, pero esto de Gil Manzano es un poco el reflejo, te lo cuestiono así, Muñiz, ¿es el reflejo de que el nivel arbitral esta temporada en España es bastante mejorable? ¿O tú no estás preocupado? Bueno, la vida todo es mejorable, ¿no? Y más el arbitraje. Sí es verdad que a nivel internacional, pues fíjate, se pensaba que Sánchez Martínez iba a ir al Mundial y al final pues fue Hernández que la adelantó por la derecha y se va al Mundial. Está claro que Sánchez Martínez, Gil Manzano lleva muchos años, lleva más de 10 años, tienen ya sus 42 años, están entre comillas en la recta final a nivel internacional. Yo creo que la FIFA, si te das cuenta, y la UEFA en Europa, con las designaciones que hay de la Champions esta semana, son, si te das cuenta, árbitros de segunda fila, pero que están entrando con mucha fuerza ya, con 40 años, 39, 38. Entonces, al final, yo creo que España va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Está buscando un recambio, que al final es normal por tema de la edad, ¿no? Por el tiempo, pues de Sánchez Martínez, de Gil Manzano y de Hernández cuando venga del Mundial. Y hay que dar paso pues a Arbeloa, a Busquets, a los demás árbitros que vienen con 35, 36 años, 37 con fuerza, para ver un cambio generacional, ¿no? Y a tu pregunta que me dices tú, pues está claro que el nivel arbitral, bueno, pues este año, más que el campo, yo lo achaco más al VAR, ¿no? Que el comité tiene que dar una vuelta de tuerca en cuanto a los criterios, de dejarlos bien definidos, porque hay casos como lo que estamos comentando hoy, de errores muy graves, es decir, de errores graves y manifiestos de juego brusco grave, donde el VAR debe intervenir y no interviene, ¿no? Por lo tanto, tienen que hacer un reajuste en tema del VAR, analizarlo bien, ver bien los criterios y que luego el árbitro del VAR sepa cuándo tiene que entrar y cuándo no. No vale la teoría de decir, bueno, es que tiene que entrar menos. No, perdona, tiene que entrar lo justo cuando sea necesario, ni más ni menos, porque si queremos prevalecer la estadística por encima, como fue lo que dijo Fran Soto el otro día en la radio, pues algo mal estamos haciendo. Lo más importante es que entre cuando tenga que entrar, no por estadística. Por lo tanto, yo creo que Fran Soto a la cabeza y Eduardo Prieto como responsable del VAR tienen que dar una vuelta de tuerca a todo esto y de cara a la próxima temporada marcar muy bien los criterios, marcar muy bien cuándo deben entrar, cuándo no, para que sea una herramienta creíble, porque es muy buena la herramienta y es muy necesaria para el fútbol, pero claro, con ese tipo de reajustes y agraves comparativos que se ocurren domingo tras domingo, hace que la herramienta pues que sea poco creíble y que mucha gente no crea en el arbitraje, ¿no? Muñiz, gracias como siempre, como todos los lunes. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Una recomendación, y voy a buscar esa opinión en blanco, ¿no? Que hay mucha tela que cortar también a propósito del Real Madrid, con muchas aristas, ¿verdad? De la actualidad y no todas, o ninguna de ellas casi deportiva. Pero antes, esta recomendación. Si queréis que vuestros hijos vivan un verano espectacular, os recomiendo Campus Experience Fundación Real Madrid. Es mucho más que fútbol, es formación en valores, respeto y compañerismo para niños y niñas de 6 a 17 años en la mismísima ciudad Real Madrid. Además, todo el campus es bilingüe en español e inglés. Entrada ahora en campusexperiencernmf.com, repito, campusexperiencernmf.com y reserva su plaza. Yo te digo que les va a encantar. Como me está encantando recibir vuestras opiniones desde que arrancamos el programa a la 1 de la tarde a propósito de ese Arsenal Atlético de Madrid de mañana, vuelta a las semifinales de la Champions, el Estrasburgo Rayo del jueves, vuelta a las semifinales de la Conference League. Tanto rojiblancos como franjirrojos buscan su presencia en sendas finales continentales. Estás pronosticando, si eres optimista, pues anima al personal con una nota de audio al 628 26 90 92. Igual eres realista o directamente pesimista. También me valen vuestras opiniones, ¿no? Aunque no generen buena vibra, buena onda. Y luego de esto del Real Madrid, que ahora mismo enseguida con las señales horarias va a opinar el veterano de Vietnam, como todos los lunes, a propósito del equipo de Álvaro Arbeloa, pues también me gustaría escucharos en el 628 26 90 92. Opinando, que gerundeo. Opinar, hombre, que es de lo poco gratis que queda en este mundo, en esta vida. Alcanzamos el ecuador de este programa a las 2, la 1 en Canarias.